papel era como el oro en la época medieval. Quiero tabaco, azúcar. Todo lo que creíamos saber sobre el mundo podría resultar completamente erróneo. Es una mañana perfecta en la sabana africana. Una matriarca conduce a una manada de elefantes de la sabana a uno de sus abrevaderos favoritos. Sucede a diario en muchas partes de África. Pero estos elefantes son únicos. También lo es su hogar. Hace menos de un siglo, sus antepasados fueron condenados a muerte por decreto gubernamental. Luego fueron cazados casi hasta su extinción. Sin embargo, a partir de aquella masacre despiadada, ha amanecido una nueva era para una pequeña banda aterrorizada de elefantes. Y con ella, la conmovedora historia de una de las mayores hazañas de la conservación de elefantes. Esta es Avril de Ado. Tiene 55 años y es bisabuela. También es la superviviente más anciana de una manada de elefantes aislada durante más de un siglo, en el equivalente de un mundo perdido. Avril y los demás elefantes de Ado, más de 350 en la actualidad, prosperan aquí en el Parque Nacional de Elefantes de Ado, en la provincia sudafricana del Cabo Oriental. Bien, y luego los elefantes. Los encuentras ahora en la presa Domkrak. ¡Hey, señales! Domkrak. Debemos ir allí. Hay grandes charcas. Encontrar muchos elefantes allí. Están en la cima de una cadena de vida que hace de esta una de las biosferas más diversas de África. Para los estándares africanos, el parque sigue siendo relativamente pequeño, así que los visitantes disfrutan a menudo de encuentros muy cercanos y con probablemente los elefantes salvajes más amigables de África. Elefantes cuyos antepasados temían y odiaban a los humanos. Como tantas cruzadas, la batalla para salvar a los elefantes de Ado nació de la determinación y el coraje de unos pocos pioneros de la conservación, como el excazador de caza mayor Harold Trollope, el granjero Jack Harvey y Graham Armstrong, inventor de la valla a prueba de elefantes salvajes del mundo. Promovieron la conservación en una época en la que matar animales salvajes estaba de moda. Ahora gente de todo el mundo comparte su sueño. Un sueño nacido de la pesadilla del pasado.
de Buena Esperanza, 1652. Cuando los holandeses establecieron un asentamiento, encontraron cientos de elefantes vagando al pie de la montaña de la Mesa. Comandante del asentamiento, Jan van Riebeck, intercambió un puñado de tabaco por 3 colmillos de elefante de los miembros de la tribu local. El amanecer de un nuevo comercio de marfil. Los colonos europeos utilizaron armas cada vez más potentes para acribillar a las manadas. La revolución industrial y su nueva clase media acomodada alimentaron la demanda de productos de marfil. Los comerciantes acudían en masa a mercados como este, cerca de Ado, para comprar marfil destinado a la exportación. Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa importaban toneladas de colmillos cada año. El marfil se utilizó para hacer de todo, desde teclas de piano y bolas de billar, hasta juegos de ajedrez, mangos de cuchillos, joyas y baratijas. Para escapar de las armas, algunas de las manadas de elefantes se refugiaron en una ciudadela espinosa llamada Ado Bush. La zoóloga británica Anna Whitehouse es experta en elefantes de Ado. Bueno, en el sur de África, los elefantes fueron más o menos aniquilados en 1900. En la propia Sudáfrica, en 1900, había 4 diminutas poblaciones de elefantes. De hecho, la mayor estaba en Ado, y solo había 140 elefantes en Ado. Los elefantes de Ado, mostrados en esta rara filmación de archivo, estaban cicatrizados por los encuentros regulares con los cazadores. Muchos tenían heridas de bala infectadas que los hacían extremadamente agresivos. Todos odiaban a los humanos, pero los humanos seguían invadiendo su territorio. Cuando los agricultores plantaron naranjas en el distrito de Ado antes de la Primera Guerra Mundial, elefantes hambrientos salían de la árida maleza para asaltarlos por la noche. Los agricultores disparaban a los merodeadores en cuanto los veían. Era la guerra. Los elefantes eran abatidos a tiros y la gente moría corneada o pisoteada. Los furiosos granjeros exigieron que se actuara. En 1918, el gobierno se acercó al condecorado héroe de guerra y cazador mayor Jan Pretorius con una petición brutal: exterminar a los elefantes de Ado. Pretorius sabía que era una tarea difícil, por lo que hizo un duro negocio financiero antes de desempaquetar su letal rifle de doble cañón del 375 Jeffery. Colin Urquhart, historiador de Ado, y le dijeron que podía tener una parte del marfil y que podía enviar algunos de los elefantes pequeños a zoológicos y que podía tener algunas de las pieles y venderlas a museos y esqueletos. Entonces Pretorius realmente se puso en marcha. Pretorius cazaba con estilo, como muestran estas fotografías tomadas para el libro que escribió más tarde. Acampó en la selva de Ado con su mujer, a la derecha en esta foto, e incluso una secretaria para atender el correo de sus admiradores. Los visitantes acudían en masa a Ado para posar orgullosos sobre los cadáveres de sus numerosas víctimas. A pesar del calor abrasador del verano, a veces Pretorius llevaba este traje de cuero completo para poder cazar en lo profundo de la densa maleza. Arbustos con espinas que podían desgarrar la carne como un cuchillo afilado. ¿Lo llamó el infierno de un cazador? Pretorius mataba con rapidez, eficacia y a gran escala. Entre sus guías se encontraba el granjero local Jack Harvey, que pronto se sintió asqueado por la matanza y se propuso salvar al menos unos cuantos elefantes. Aunque ayudaba a Pretorius, Harvey trabajó en secreto contra el cazador. Felicity Hofmeyer, nieta de Harvey, recuerda con orgullo el papel crucial que desempeñó su abuelo. Mi abuelo escondió 17 elefantes para intentar protegerlos. Proteger a algunos de ellos.
Simplemente los empujó hacia la parte más densa y nunca llevó a Pretorius a esa zona específica donde los tenía. Todo el suelo es rojizo por allí también, y los elefantes toman ese tipo de color como camuflaje de la tierra roja, y con el gris de los arbustos. Y siendo tan denso, Pretorius nunca habría encontrado un elefante. La noticia de la matanza provocó protestas desde lugares tan lejanos como Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero Pretorius masacró a 120 elefantes antes de que el gobierno le ordenara parar. A estas alturas, incluso él estaba de acuerdo en que había que salvar a algunos elefantes para evitar su extinción. El Parque Nacional de Elefantes de Addo se proclamó finalmente en 1931 para ofrecer refugio a los 12 aterrorizados supervivientes. El primer trabajo del guardián del parque Harold Trollope fue encontrarlos en la densa maleza de la granja de Jack Harvey y conducirlos más de 40 kilómetros hasta su nuevo hogar. Después de pasar años cazando leones y otros animales grandes por toda África, esta sería una de las hazañas más peligrosas de Trollope. Su hijo Glenn recuerda: les dispararon, les pusieron trampas y todo tipo de cosas por el estilo. Y eran tan salvajes como todo, y un odio implacable contra la humanidad. Tendría que localizar a los elefantes primero, comprobar en qué dirección soplaba el viento, y luego tenía su banda. A ciertas señales dispararían. Hessians empapados en alquitrán. Atado al extremo de un palo lo encendían y echaba humo. Ya sabes, entonces podía ver dónde estaban y a los elefantes no les gustaba el olor del humo y se alejaban de él. Y de esa manera los moverían. Al llegar al nuevo parque, un gran toro embistió a uno de los aterrorizados batidores de Trollope. Estaban a 2 metros de ellos cuando le disparó. El ímpetu de la caída llevó su cuerpo hacia adelante, aunque sus pies ya no funcionaban. Se quedó tendido con los colmillos enterrados en el suelo. Para mantener a los elefantes en el parque, los batidores de Trollope los espantaban con disparos de armas trampa, incluso con ráfagas de este pequeño cañón. Trollope también experimentó con vallas eléctricas, pero las astutas bestias seguían escapándose. El Dr. Ian White, experto en elefantes, explica por qué. Han aprendido formas de atravesar las vallas eléctricas. Una de ellas es empujar un árbol contra la valla, lo que la rompe. Una vez que el árbol ha roto la valla, saben que pueden atravesarla. Parecen ser capaces de detectar los impulsos eléctricos en estas vallas. La segunda forma en que lo hacen es usar solo la punta del colmillo. Si el colmillo es lo suficientemente largo, entonces la electricidad no viaja por el colmillo, y lo agarran con la punta del colmillo y lo levantan hasta que se rompe. Y luego una tercera forma que han aprendido es conseguir un toro joven y empujarlo a través de la valla y dejar que reciba el golpe de la electricidad, y luego lo siguen a través. Para impedir que los elefantes asaltaran sus huertos, los agricultores de los alrededores empezaron a llevar naranjas al parque para alimentarlos. Pero aún así, los elefantes salían del parque por la noche, dañando huertos y presas agrícolas, destrozando molinos y vallas. Varios jornaleros, en su camino a casa, tal vez serían asesinados. Un elefante te coge con su trompa y te acuchilla de esa manera, y con un solo disparo desapareces. Un toro, irónicamente llamado Pretorius, mató al guardabosques Samuels fuera del parque y tuvo que ser abatido. Sus colmillos fueron un buen trofeo. Este toro joven, llamado HT, embistió un tren y murió. 2 semanas después, Malsera, una vaca, murió de la misma manera.
Los conservacionistas clamaron por la construcción de una valla a prueba de elefantes salvajes, la primera del mundo, para mantener a los elefantes de Addo dentro del parque. Al nuevo guardabosques Graham Armstrong pronto se le ocurrió una idea brillante. En 1952 convenció al gobierno para que le permitiera construir una valla con viejas líneas de tranvía y muchos kilómetros de cables de acero desechados de las minas de oro de Johannesburgo. Fue una tarea ingente realizada en su mayor parte a mano, como muestra esta rara película, recientemente descubierta en los archivos del Parque Nacional Sudafricano. En primer lugar, se abrió un camino alrededor del parque. Se excavaron más de 4 agujeros, que se hundieron a 4 metros de distancia, profundamente en el suelo, para formar los postes principales de la valla. Entre ellos se tendieron los cables del ascensor. Y se tensaron con un cabrestante y una camioneta. Se fabricaron a mano cuñas de madera, con las puntas afiladas para evitar que los elefantes las dañaran. Se fijaron a los cables entre los postes de acero. Armstrong construyó un túnel bajo la valla para que él y su personal pudieran entrar sin peligro. La manada ya contaba con 22 elefantes. Hapor, este enorme toro, cuyo nombre significa oreja dentada en afrikáans, era el macho dominante. El amigo de Armstrong, Jack Skid, recuerda el día en que el parque fue finalmente cerrado. Envió a un toro viejo, Hapur, acercarse a la valla y poner su cabeza contra ella y empujar y empujar y empujar. Y era un elefante muy, muy grande. Y él no hizo ninguna impresión en él. By Armstrong. Se dijo, bueno, gracias a Dios por eso. Hapur se dio la vuelta como si fuera a marcharse. Luego retrocedió hasta la valla y puso su trasero contra ella y empujó y empujó y empujó y todavía no podía hacer ninguna impresión, así que se alejó y renunció al esfuerzo. Otros elefantes probaron la valla, pero no consiguieron romperla. El parque Addo y sus elefantes estaban seguros por primera vez. Tan exitoso fue el diseño que gran parte de la valla original sigue en uso hoy en día, un monumento al ingenio de Graham Armstrong y su equipo. Y siguieron alimentándolos, y pronto se convirtió en un espectáculo turístico, y la gente podía venir todos los días a las 5 o así y ver a los elefantes comiendo naranjas. Y los turistas no entraban en la zona de los elefantes en aquellos días. Los elefantes en aquellos días eran muy, muy peligrosos. No estaban habituados en absoluto. No eran elefantes mansos, eran elefantes muy, muy fieros. Así que los turistas no iban a los parques. La única forma en que podían verlos era a la hora de alimentarlos. Así que la alimentación continuó. Pero con el tiempo, la Junta de Parques se dio cuenta de que se trataba más de un ambiente circense que de una población natural. Así que decidieron dejar de alimentar a los elefantes, y dejaron de hacerlo en 1978. Coincidiendo con ello, empezaron a llevar turistas al parque. Al principio en vehículos guiados, y finalmente en 1982 en vehículos autoconducidos. A medida que los elefantes se acostumbraron a los turistas en coche, fueron perdiendo el miedo a los humanos. Addo pronto se convirtió en un éxito del ecoturismo, basado en el respeto mutuo entre animales y humanos. Esta relación pacífica aún perdura, a pesar del enorme aumento del número de turistas, afirma el director del parque de Addo, Fundacel Nkatene. También son elefantes amistosos, no son agresivos, nunca hemos tenido problemas. Entre los coches de turistas y los elefantes como en otras zonas. Aislados y protegidos. La población de elefantes de Addo se dispara. Y esto, a su vez, crea una nueva amenaza para su supervivencia a largo plazo. Los elefantes de Addo son muy endogámicos y han perdido mucha diversidad genética, y eso puede ser muy peligroso para una población. Puede amenazar la adaptabilidad a largo plazo y la viabilidad de la población. Para determinar el grado de endogamia, Anna Whitehouse dedicó 7 años a investigar la historia familiar de todos los elefantes de Addo vivos.
Actualmente tenemos más de 350 elefantes en el parque, pero empezamos con 11 elefantes, y yo quería averiguar cómo esos 11 elefantes llegaron a los 350 que tenemos ahora, y pude trazar la historia de la población. Observando los registros fotográficos de la Junta de Parques y de los antiguos guardas del parque. Los elefantes tienen un patrón de arrugas en la cara y un patrón de venas en las orejas. Son como una huella dactilar humana. No cambian a lo largo de la vida del animal. Así que una fotografía de un ternero, si usted tiene una visión clara de las arrugas y las venas, puedes comparar esa fotografía de una cría con un adulto vivo ahora. Golpeando a través de la maleza, las orejas de elefante son a menudo rasgadas y perforadas. Estas cicatrices son únicas de un elefante en particular, lo que facilita su rastreo a través del tiempo. Con 50 años, Gichkis, o Little Holes, es uno de los toros más viejos de Ado. Y este es el aspecto que tenían sus orejas 25 años antes. Comparando más de 8 fotografías como estas con los elefantes actuales de Ado, Anna Whitehouse completó por fin su árbol genealógico. Descubrió que la endogamia está cambiando su composición genética, amenazando el futuro de la manada. Uno de los principales cambios genéticos ya es obvio. La mayoría de los elefantes de Ado carecen de colmillos. Las hembras de Ado no tienen colmillos, lo que es muy inusual porque los elefantes africanos suelen tener colmillos. Muchos toros de Ado también tienen colmillos más pequeños de lo habitual entre los elefantes africanos. Los científicos discuten sobre las causas. Ian White culpa a la caza. Creo que en lugares como Ado, donde hay un marcado grado de descolmillamiento, ese gen ha sido eliminado de la población a través de la caza selectiva. A los cazadores de marfil no les interesan los elefantes con marfil pequeño. Así que son los que han estado llevando el marfil más grande que se han eliminado. Anna Whitehouse no está de acuerdo. Ella culpa al aislamiento y la endogamia. Mucha gente ha pensado que la falta de colmillos en Ado se debe a la caza, y eso no tiene sentido si nos fijamos en la historia de Ado, porque cuando se creó el parque en 1931, la mitad de las hembras tenían colmillos. Ahora el 98% de las hembras no tienen colmillos, así que hemos perdido colmillos dramáticamente en los últimos 70 años, y sin embargo no ha habido caza. La población ha sido protegida, así que no hay manera de que eso pueda ser debido a la caza, y es básicamente debido a la deriva genética, que es un fenómeno genético que tiene lugar cuando se tiene una población muy pequeña, que pasa por la endogamia y así sucesivamente. Alertados por estos hallazgos, se ideó un plan drástico para asegurar el futuro genético de la manada de Ado y traer de vuelta los colmillos en las futuras generaciones de vacas elefante. Colmillos, esencialmente dientes incisivos de gran tamaño, siempre han sido característicos de los elefantes y de sus muchos parientes prehistóricos. El Anankus, que vivió en Europa y Asia hace unos 10 millones de años, tenía colmillos casi tan largos como su cuerpo. Grandes cantidades de mamuts lanudos habitaban la fría tundra de Eurasia y Norteamérica. Sus grandes colmillos curvados eran eficaces arados para la nieve, lo que les permitía sacar a la luz los preciados alimentos durante los largos inviernos. Tras la muerte del último mamut, hace unos 4.000 años, los elefantes africanos y asiáticos se convirtieron en los mayores colmillos. Y estos son los colmillos de elefante más pesados de los que se tiene constancia. Pesaban más de 200 kilos y pertenecían a un toro abatido en el monte Kilimanjaro en 1899. Guarda forestal de Ado Simon Allen. Los colmillos de los elefantes son su herramienta. Los usan mucho para cavar, para alimentarse y descortezar árboles, también para defenderse. Y a menudo se encuentra que en la excavación, por ejemplo, y especialmente en esta zona para las raíces durante la estación seca, los colmillos se dañan, se parten. Los colmillos de elefante tienen centros huecos, particularmente cerca de la parte superior, por lo que pueden romperse con bastante facilidad. Los elefantes de Ado son elefantes de sabana, como sus parientes cercanos del extenso Parque Nacional Kruger de Sudáfrica.
Parientes que pueden tener la clave genética para su supervivencia. Aquí, en el Centro de Educación Ambiental Goldfields del Parque Kruger, se exponen algunos de los colmillos de elefante más grandes de África, apodados los 7 Magníficos. Todos pertenecieron en su día a toros de Kruger. Muestran lo insignificantes que son los colmillos de muchos de los elefantes hado actuales. Los elefantes macho crecen a lo largo de su vida, en tamaño corporal, y también se nota en los colmillos, así que la circunferencia de los colmillos sigue creciendo. Se hace cada vez más ancho, hasta la vejez. Incluso los colmillos relativamente pequeños pueden ser armas letales. Los elefantes macho maduros pesan tanto como un autobús londinense de 2 pisos. Cuando embisten y chocan, el impacto puede ser mortal, como ocurrió aquí. El vencedor ha apuñalado con tal fuerza que su colmillo ha atravesado el cráneo de su oponente y penetrado en el cerebro, matándolo al instante. El cráneo de un elefante debe ser lo suficientemente grande como para albergar su enorme cerebro, 4 veces el tamaño de un cerebro humano. Y anclar los colmillos. Si estuviera hecho de hueso sólido, sería demasiado pesado para moverlo. En cambio, el cráneo consiste en hueso esponjoso, lleno de miles de cavidades de aire, lo que lo hace ligero pero vulnerable. La manada de hado está ayudando a los investigadores a descubrir algunas de las fascinantes formas en que evolucionan y funcionan las sociedades de elefantes. Los elefantes de hado, como los elefantes de todo el mundo, tienen un sistema social extremadamente complejo. Todos los miembros de la familia participan en la crianza y protección de las crías. Los terneros nacen tras un periodo de gestación de 22 meses, más del doble que un bebé humano. El feto en desarrollo pronto se parece a un elefante en miniatura, con trompa y grandes orejas. Esta cría mamará hasta que cumpla 4 años, cuando probablemente tendrá que dejar paso a un nuevo hermano o hermana. Amamanta con la boca, no con la trompa. Controlar ese singular apéndice llamado trompa es una de las habilidades más difíciles de dominar para los terneros, como están descubriendo estos pequeños. Y no es de extrañar. Una trompa, una combinación de la nariz y el labio superior del elefante, tiene la asombrosa cifra de 60.0 unidades musculares. Es un órgano asombroso. Tiene un sentido del olfato para que puedan, a pesar de que su cabeza y el cerebro están bastante arriba en su cabeza, están sintiendo en la parte inferior. No tienen que ir por ahí sintiendo u oliendo lo que están recogiendo. Así que es una mano y una nariz y 2 todo en uno. Se trata de Quijol, de 37 años y madre de 5 hijos. Su trompa le ayuda a recoger unos 200 kilos de vegetación al día. Hoy está recogiendo el alimento más verde y suculento de las profundidades de un arbusto espinoso. Los elefantes tienen ojos pequeños y mala vista. Pero sus largas trompas, más sensibles que la nariz de un perro, les permiten oler el agua, así como amigos y enemigos. Nada muchos kilómetros de distancia. Los elefantes adultos beben unos 200 litros de agua al día.
y si están realmente sedientos, a menudo no se molestan en tragar. Como los bebedores de cerveza que tragan una yarda de cerveza, relajando los músculos de la garganta, pueden echarse el agua directamente a la barriga. Las trompas también desempeñan un papel importante en el apareamiento. Este esperanzado toro está olfateando a una vaca muy joven para comprobar si está en celo. Desafortunadamente para él, no lo está, así que la deja marchar. El tronco también es un amistoso exprimidor de cabezas, un dispensador de polvo, un rascador de orejas, un snorkel. Incluso sirve para cepillarse los dientes. Como los niños humanos, las crías de elefante de hado aprenden mucho jugando. Desde una edad temprana, es fácil saber el sexo de una cría de elefante simplemente observando sus juegos. Los jóvenes toros se pelean sin cesar bajo la atenta mirada de sus mayores. Están ordenando su estatus dentro de la familia, porque conocer tu lugar es muy importante en la sociedad de los elefantes. Y es importante demostrar ese conocimiento cuando se acerca un toro que está más arriba en la jerarquía. Es un momento en el que dar la espalda es la mejor manera de evitar problemas. Pero el lenguaje corporal puede ser francamente confuso, porque también puedes usar tu trasero para decirle a otro elefante que retroceda. Cuando un toro de hado abandona a su familia en la pubertad, suele vagar solo. A veces los toros se unen brevemente a familias matriarcales, o como esta pareja establecen pequeños grupos de solteros. Los elefantes persiguen cualquier cosa, y normalmente es al toro joven. Son como jóvenes adolescentes, y están llenos de tonterías. Los toros jóvenes dominan a las avestruces o a cualquier otro animal que intente usar la charca, incluso persiguen a las tortugas de vuelta al agua. Realmente tienen un buen sentido de la diversión. A lo largo de su vida, los toros luchan por elevar su estatus dentro de la jerarquía de dominación masculina. Lo hacen por una razón: el sexo. El must es un estado de excitación sexual exclusivo de los elefantes. Los toros maduros lo experimentan una vez al año. Es fácil reconocer a un toro mosto. Una raya de líquido negro acre corre por el lado de su cara. Y como Heike aquí, gotea orina constantemente. El toro más dominante de la población tiende a tener su periodo de mosto durante la época en la que la mayoría de las hembras estarán en celo. Por lo tanto, competirá con éxito por la mayoría de los apareamientos. Los toros más jóvenes, un toro elefante, solo comienza a entrar en celo por primera vez a los 25 años de edad. Así que cualquiera por debajo de los 25 años normalmente no forma parte de la competencia por la hembra. Pero estos toros en la parte inferior de la jerarquía que entran en mosto por lo general tienen su periodo de must cuando nadie está en celo. Así que los toros más grandes no se molestan por ese hecho. Ya sabes, ellos simplemente evitan a este joven que está todo cargado. Mientras los jóvenes toros hados se pelean, sus hermanas se comportan como pequeñas tías, ayudando con entusiasmo a cuidar de los bebés. Así saben qué hacer cuando tienen su primer ternero, que en hado es alrededor de la edad de 13 años. Esta joven vaca seguirá pariendo hasta los 50 años, terminando con una familia de 8 o más.
Las hembras jóvenes nunca abandonan a sus madres. Así que incluso una vez que son adultos y empiezan a producir su propia descendencia, todavía permanecen con sus madres. Así que tienes todo este grupo matriarcal con su anciana abuela en la parte superior y toda su descendencia y su respectiva descendencia con él. Así que es esta especie de forma piramidal en la familia y los lazos son muy estrechos. Ahí, cuando la madre anciana muere, las hermanas a menudo se separan y forman sus propios grupos matriarcales, pero mantienen lazos muy estrechos entre ellas y se reúnen y forman concentraciones mucho más grandes de elefantes a veces. Se conocen entre ellas, se emocionan mucho al verse. Los elefantes muestran su excitación agitando las orejas, las alas, la cola erecta y lanzando chorros de orina. Los elefantes de hado actuales están organizados en 6 familias matriarcales, pero algunos se están separando para formar grupos más pequeños. Una charca es su equivalente a un club, con mucha compañía y mucho que beber. Las charcas también significan barro, que protege a los elefantes de las picaduras y los insectos parásitos. Como los humanos, los elefantes carecen de pelo. Como nosotros, pueden sufrir quemaduras solares. Pero mientras nosotros gastamos una fortuna en protectores solares, ellos usan barro seco y polvo para proteger su piel. Y si no hay barro, lo fabrican. Los elefantes no tienen glándulas sudoríparas, así que esta es una forma de sobrevivir a los largos y calurosos veranos de hado. Lejos del agua, los elefantes se refrescan usando sus orejas, las orejas más grandes jamás conocidas. Las orejas de los elefantes funcionan como el radiador de un coche. Están llenas de vasos sanguíneos y una piel muy fina. Cuando la sangre caliente del interior del cuerpo se bombea a través de las orejas, se enfría rápidamente. Y cuanto más rápido aleteas, más se enfrían. Los elefantes de hado están entre los más gordos de África, debido a la abundancia de alimentos en el parque. Ellos prosperan en los árboles de tocino como estos, llamados así por sus jugosas hojas, y otras plantas suculentas que conforman lo que se conoce como vegetación de fieltro del valle. El guardabosques John Adendorf lo llama la delicia gastronómica de los elefantes. Hay tanta diversidad en tan solo una pequeña zona, y eso es lo que hace único al Valle de Bushveld. Aquí todo se aprovecha, no hay nada que no se aproveche. Aquí tienes una pequeña crásula perforata. Tienes, como he dicho, la lengua de suegra, la judía toro, que les encanta. O no hay otro tipo de vegetación que pueda soportar tanto elefante como la nuestra. Los elefantes tienen derecho de paso aquí en las polvorientas carreteras de hado. Y así debe ser. Es su hogar. Y han estado aquí desde antes de las carreteras y los coches. Pero hay otra criatura que también tiene prioridad. Un habitante aún más raro del parque. Los escarabajos peloteros no voladores son nativos de esta parte de Sudáfrica y son comedores muy quisquillosos. Se alimentan y crían solo en elefante, rinoceronte, búfalo y el cabo de estiércol, por lo que su supervivencia depende de estas criaturas mucho más grandes. La razón de que este pequeñín no vuele, a diferencia de las otras 800 especies de todo el mundo,
Es porque la capacidad de carga de los grandes mamíferos en este arbusto es tan alta que no ha tenido que volar. ¿Por qué gastar energía si no lo hace? Así que camina al trabajo. Ahora los escarabajos peloteros son bien conocidos por el hecho de que comen estiércol. Básicamente, ayudan al medio ambiente enterrando su estiércol. Los elefantes se alimentan con entre 100 y 250 kilos de comida al día. Su sistema digestivo, un simple sistema de fermentación del intestino posterior, no es muy bueno. Solo digieren alrededor del 20% de lo que comen, así que están produciendo un buen tonelaje de estiércol al año. Y sin los escarabajos peloteros, obviamente todo sería estiércol de elefante. La población de elefantes de hado se duplica cada 13 años. Se cree que es más rápido que cualquier otro grupo de elefantes en África. Así que su hogar se está volviendo muy superpoblado. Pero en lugar de dispararles, como en los viejos tiempos del mayor Pretorius, el parque se está ampliando a más de 4 veces su tamaño actual. Actualmente tenemos 125.0 hectáreas. Esperamos poder alcanzar algo menos de 500.0 hectáreas en los próximos 5 a 10 años. El nuevo parque se extenderá desde las escarpadas montañas de Suurberg, al oeste, hasta el Océano Índico, al este. Salvar hado se ha convertido en un proyecto internacional. Se están comprando granjas para incorporarlas al parque ampliado con donaciones de grupos conservacionistas internacionales. Pero el director del parque, Fundacellen Katene, admite que la ampliación no es una solución a largo plazo. En este momento estamos controlando la población mediante la expansión, pero algún día tendremos que parar en algún sitio. También estamos intentando idear otros medios. Ahora estamos investigando la anticoncepción. Nos sigue preocupando porque afecta al comportamiento de los animales, pero nos gustaría utilizar la anticoncepción como medio de controlar el número porque queremos evitar los sacrificios en la medida de lo posible. El parque ampliado llegará a albergar unos 1.0 elefantes. ¿Será suficiente para contrarrestar la amenaza actual de la deriva genética? Nadie lo sabe con certeza. En principio, cuantos más, mejor. Y 1000 es mucho, mucho mejor que 300, que es lo que tenemos ahora. Y 300 es mucho mejor que 11, que es con lo que empezamos. A medida que se amplíe, Hado se convertirá en uno de los parques nacionales más diversos de África. Este feroz búfalo del Cabo es solo una de las más de 60 especies diferentes de mamíferos que ya viven en el parque de Hado. Entre ellas hay rinocerontes, muchos tipos de antílopes, y estos entrañables suricatos, tan curiosos como cualquier gato doméstico, apareciendo por todo el campo. Ahora la población de animales salvajes va a aumentar drásticamente con la expansión del parque. Lo que están haciendo es buscar en los antiguos diarios de caza, las pinturas de los bosquimanos y las historias tribales de los animales que había en la zona, y esperan reintroducirlos. De este modo, Hado cerrará el círculo y pasará de ser una zona silvestre a una zona agrícola y volverá a ser una zona silvestre. Restaurar Hado a su antigua gloria es una tarea compleja, porque implica recrear el ecosistema original de depredadores y presas. Los leones, en vías de extinción en toda África, son algunos de los depredadores que han encontrado un santuario en Hado. Pero necesitan presas. Los facóqueros se trajeron solo por los depredadores a largo plazo. Y ahora hemos llegado a una etapa en la que nuestra población de agua es bastante alta,
que para que los depredadores no acaben con las especies más valiosas, como el eland y el kudu y cosas por el estilo. Esta cebra virtual puede parecer inofensiva para nosotros, pero para un elefante que nunca ha visto una, es un espectáculo impactante. Bah, cuando las cebras llegaron por primera vez al parque, los elefantes estaban aterrorizados. Era histérico ver cómo, en cuanto aparecía una cebra en el horizonte, todos los elefantes salían corriendo. Al cabo de unas semanas, empezaron a darse cuenta de que las cebras no daban tanto miedo, pero seguían sintiéndose un poco inquietos en su presencia, y en lugar de huir de ellas, las perseguían. Ahora se han relajado y les gusta estar cerca de las cebras. Pero tardaron un par de meses en acostumbrarse a las cebras. Donde los elefantes no han sido desafiados durante tanto tiempo, las crías curiosas a menudo se alejan de sus madres para explorar. En una población donde hay leones o carnívoros así, grandes carnívoros, los elefantes menores de 1 año rara vez se alejan de su madre. Los elefantes adultos van a tener mucho que aprender cuando introduzcan leones, y probablemente habrá muertes, sobre todo de los más pequeños, pero aprenderán muy rápido. Este espectacular pájaro sol es una de las más de 60 especies de aves que ya hay en el Parque Ado. El parque ampliado incluirá 6 de los 7 principales tipos de hábitat o biomas de África, desde el semidesértico Karoo hasta frondosos bosques y espectaculares regiones costeras. Por tanto, la variedad de especies de aves del parque aumentará enormemente, atrayendo a amantes de las aves de todo el mundo. Ado está situado en una zona libre de malaria, a diferencia de la mayoría de los parques de caza de África. Por eso su fauna atrae cada vez a más visitantes internacionales. Los más aventureros pueden incluso dejar el coche y acercarse a la acción a caballo. Dixon Witbooi, que pasea a caballo por el parque, es uno de los muchos sudafricanos que se benefician del auge turístico de Ado. Nos adentramos en la zona de caza, donde hay animales peligrosos, elefantes, búfalos, rinocerontes. Sus posibilidades de ver la caza es mucho más que estar en un vehículo, porque estás un poco más alto que estando en un vehículo. Los turistas suponen divisas vitales para una economía que aún se recupera de los estragos del apartheid sudafricano. El parque está trayendo nueva prosperidad a Cabo Oriental, la provincia más pobre del país, y crea nuevos puestos de trabajo para sus habitantes. Esto está estimulando el interés local por la conservación. Si echamos la vista atrás, casi nos aniquilan, y hoy este parque, que atrae a más visitantes que el Serengeti, aunque parezca mentira, es el sustento económico de esta región. Es un sustento económico para esta zona. Incluso la endogamia, la mayor amenaza para los elefantes de Ado, se está abordando por fin. Los elefantes adultos, debido a que se redujeron a un número muy pequeño y luego se endogamizaron a lo largo de los años, han perdido la mayor parte de su diversidad genética. Por eso queremos traer sangre nueva para reintroducir la diversidad genética en la población. La sangre nueva procede de varios elefantes macho de gran tamaño, como este, traído recientemente a más de 2.0 kilómetros del Parque Nacional Kruger y liberado en Ado.
Mientras observa orgulloso su nuevo hogar, el toro simboliza un nuevo comienzo para los descendientes de la pequeña y aterrorizada manada de elefantes, que casi desapareció a principios del siglo XX. Su llegada y la de otros toros del Parque Kruger significa que los elefantes de Ado seguirán prosperando en el siglo XXI. Por fin, Avril y sus compañeros pueden esperar un futuro seguro. Los elefantes de Ado han vuelto del borde del abismo.